Bueno, hemos estado conversando, compartiendo acerca de lo que es el entrenamiento, donde el Eterno nos está metiendo en este tiempo. Alguien me preguntaba, ¿y cómo hacemos para recuperar nuestro sabor si lo hemos perdido como sal, como decía Mashiach? Bueno, para eso tenemos que entrar en movimiento, que entrar en acción y entender y recuperar nuestro diseño celestial para que no perdamos propósito, no perdamos el sentido de lo que debemos de hacer. Y tenemos que aprender cosas específicas. Y en el caso de este proceso, tenemos que también comprender 3 barreras que Elohim ha levantado para evitar que la gente pierda su posición, su tierra, su esencia. Entonces, porque cuando se disuelven estas barreras, cualquier grupo pierde su capacidad de defender esa posición, de defender su territorio. Y en este tema de esta guerra que tenemos que ir desarrollando, esta batalla espiritual, estas barreras son importantes para que nosotros podamos defender la posición militante que tenemos en Mashiach. Si nosotros entendemos la misericordia fiel del Eterno, vamos a ser capaces de detener el juicio, también para poder detener la cosecha en los tiempos que están por venir. Y podemos detener también la sentencia para exigir nosotros que los agentes de cambio tengan que levantarse, mientras los de ofensa, los que vienen a destruir, los que han estado dañando almas en las naciones, puedan ser sometidos al Eterno. Y tenemos ejemplos en la vida de Moshe, donde él trae restauración a la nación al traer justicia por medio de someter a juicio a estos agentes contaminantes, corruptos, infractores que quieren dañar a la nación. En el amor y el cuidado de Elohim por las personas y las naciones, él establece 3 barreras principales que tienen que ser violadas antes de que la soberanía se pueda perder. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el libro de Juan, el capítulo 8, verso del 4 al 9. Esta historia ha sido un poco cuestionada, si era una historia real, si fue una historia tardía, pero sea como sea, podemos tenerla como una parábola o un midrashim de lo que ocurrió en la vida de Mashiach. Porque dice que le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la Torá nos mandó Moshe a apedrearle a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yahshua y la mujer que estaba en medio. Entonces, en esta historia que se narra, Yahshua hace algo muy importante. Él hace un llamado a la conciencia. Y dice el verso 9 que al oír esto, ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno. La conciencia individual es la primera barrera contra la pérdida de un territorio, de un diseño, de una nación. Y por eso nuestra conciencia individual testifica sobre el bien y sobre el mal. La gente puede elegir el pecado continuamente hasta que se cauteriza la conciencia y ya no se registra una voz de oposición. Por eso es que nosotros, los que seguimos la Torá, entendemos que hay una gran importancia en hacer algo que llamamos la tevilá, que es la inmersión, la purificación en agua. ¿Por qué? Porque eso es lo que, como dice Shaul, opera, trabaja en nuestra conciencia. Y es importante que nosotros estemos meditando en esta área y también trabajando en los efectos contaminantes de nuestra vida para que la conciencia no se cauterice.
La segunda barrera que Elohim establece para incomodar a la gente, después de que se cauteriza la conciencia, se encuentra en Vaikra, Levítico, capítulo 20, 22 al 23, que dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Claramente dice todos, no algunos, o los que me gusten, o los que yo creo que son importantes. Dice todos. Y ponedlos por obra. Es decir, no solamente conócelos, no te los aprendas solamente de memoria, sino que los tienes que practicar. Así es la Torah es para practicarla. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Amados, nuestros ancestros, en cualquier territorio donde nosotros vengamos, colocaron una barrera a la pérdida de su territorio, de la tierra, con leyes, por ejemplo, que han expresado la conciencia social originalmente. Todos sabemos que las leyes de muchas naciones fueron establecidas conforme a la Torá, y esas leyes fueron parte de la cultura. Pero cuando la conciencia se cauteriza, y eso sucede muy rápido, entonces luego viene la profanación corporativa. Y ahí empiezan a salir leyes luego que son contrarias al Eterno. Como sabemos todos que han habido leyes de sodomía en todas las naciones de la tierra que se han estado aprobando. Y por eso los ancestros o antepasados fueron sabios para legislar desde una cultura del reino. Porque una cultura del reino sí es discriminatoria, claro que sí, contra el pecado. Porque lo que se está evitando es que Elohim juzgue a una nación por el pecado. Pero nosotros cuando empezamos a abrir espacio a todas estas leyes que empiezan a ser aberrantes contra el Eterno, entonces contaminamos la nación. Si nosotros legalmente discriminamos, por ejemplo, en contra del aborto, en contra de estas ideologías de género, la nación va a permanecer bendecida. Y a medida que la conciencia se contamine, entonces esta barrera se elimina. Y entonces, por eso hoy vemos estos grupos radicales tratando de eliminar todo lo que tenga que ver con la conciencia bíblica, la conciencia escritural, la conciencia de la Torá en medio de la sociedad. Y ninguna nación sobrevive a la apertura de estas compuertas que originalmente son protección a leyes de perversión. Lo vemos con el imperio griego, cómo se devastó después de tener un estilo de vida como ellos implementaron el hedonismo y las aberraciones que se alejaban obviamente del diseño del Eterno. Igualmente Roma descendió a la devastación y a la destrucción. Y es que cuando la tierra se llena de pecado, el juicio viene. Y el juicio también inclusive trajo fin a Israel en algún momento como nación. Aunque como pueblo, como tribu de Judá se mantuvo por ahí, la nación como tal fue devastada también. Entonces, el futuro que nosotros tenemos tiene actualmente un camino muy sombrío, a menos de que nosotros empecemos a hacer algo contrario a lo que se ha hecho en estos tiempos. En Romanos 1 nosotros vemos un descenso de 7 pasos en la pérdida de la conciencia nacional, que resulta como un juicio definitivo, que es la pérdida de una nación. Si leemos Romanos capítulo 1, verso 18 al 20, dice: porque la ira de Elohim se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie está sin excusa, mis amados. Elohim se le ha revelado a todo mundo a través de su creación. Y en el primer paso de descenso, lo dice en el verso siguiente, verso 21. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron a Elohim. Y ese es el primer paso. Le conocimos, pero no le dimos la gloria. Y ahí es donde empieza la gente a descender, una nación a descender, como sucedió en 1972 en los Estados Unidos, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió eliminar la oración en las escuelas públicas. Ahí empieza el descenso. Un ejemplo de una nación que conocía a Elohim, que nació con leyes de la Torá, pero no le glorificaron al final. La segunda prueba dice también el verso 21, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Los decretos, por ejemplo, de esta corte en Estados Unidos, rechazando cualquier exhibición que tuviese que ver con manifestaciones de la escritura en lugares públicos, escuelas, colegios, universidades, cumple con esto. Ir en contra de todo lo que es del Eterno, pero también darle la espalda, no ser agradecidos. Y el tercer paso dice en este mismo verso, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y el ejemplo que hoy tenemos de esto es la inutilidad del pensamiento en las decisiones judiciales que existen en todos los gobiernos. Inclusive cómo se busca eliminar los 10 mandamientos, que son conocidos como el fundamento de la ley moral de muchos gobiernos de la tierra, especialmente en la civilización occidental. Entonces, ¿cómo hemos podido llegar a un tiempo en el que nuestros padres fundamentaron naciones en estos mandamientos, en la Torá, pero hoy es prohibido hablar de ello? Hoy es ofensivo. Por ejemplo, yo estoy en Canadá y hay pasajes de la Escritura que tú no puedes predicar en una congregación, porque si alguien se da cuenta que tocas esos pasajes que son ofensivos, entre comillas, para ciertas culturas o estilos de vida, te pueden meter a la cárcel. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Un cuarto paso de descenso es cuando dice acá también, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un personaje llamado, hay un caso más bien sobre la legalización del aborto, y es una decisión que manifestó plenamente este cuarto paso en los Estados Unidos. Y es cuando los más inocentes entre nosotros pueden ser asesinados a voluntad. Eso quiere decir que estamos en un camino a la pérdida de una conciencia total de una nación sobre el mal, como está ocurriendo hoy en día. Y el quinto paso lo dice el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ese es el clásico ejemplo de lo que es el abrazar el humanismo secular, que ha distorsionado todo y contaminado todo en los sistemas educativos, en la familia, en la sociedad, en la política, etc. Trayendo una sustitución a la moral conforme a la Torá del Eterno. Y el sexto ejemplo de este descenso es la pérdida de una conciencia nacional. El verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Elohim, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hoy es claro que la proliferación de la adoración
a la naturaleza está en todo lugar. No solamente la idolatría que se expresa a través de imágenes, sino cómo personas prefieren tener un gato, un perro, que procrear hijos. Cómo han puesto derechos de animales por encima de los derechos de las personas. Cómo la gente tiene más dolor por un perro que está en la calle que por un niño que muere de hambre en África. Todas estas cosas determinan que la conciencia se ha cauterizado. Y lamentablemente, amados, el dominio que el hombre tiene que tener, la autoridad que tiene que manifestar, que se le dio en Bereshit, ha sido totalmente distorsionada por los mal llamados movimientos de derechos de animales, por ejemplo. Y todo esto ha distorsionado la función del hombre en medio de esta tierra. El Eterno le dio al hombre autoridad para gobernar, para administrar las cosas correctamente cuando cumple con su Torah. Pero hoy vemos una gran distorsión en todo lugar. Y tenemos que recuperar el diseño del Eterno en medio de las naciones de la tierra. Y hay un último paso. Y este paso es en el que Elohim es justificado en dar a la tierra a otros. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, 24-32. Esta es la tercera barrera. El liderazgo nacional, cuando empieza a aprobar leyes contrarias al Eterno, empieza a provocar que pierdan el derecho sobre sus territorios. Si nosotros vamos al contexto de la vida de Pablo, cuando está hablando de la idolatría, de cómo cambiaron la imagen de Elohim por criaturas, etc., es porque él estaba hablando de precisamente cómo en ese tiempo había carne sacrificada a los ídolos, habían prácticas aberrantes sexuales en los templos paganos, y todo esto ha estado ahí siendo un modelo de lo que ocurría en aquel contexto. Pero hoy en día, mis amados, hay naciones que están siguiendo ese camino de aberración. Y es importante que nosotros entendamos que el Eterno va a sacudir naciones y territorios y líderes políticos y mundiales por causa de estas aberraciones. Y por eso es que tenemos que dar gracias al Eterno, porque esta barrera que Él pone como una pérdida de la soberanía de una nación es para que estas personas pierdan derecho de sus territorios. Y nosotros podemos entonces tomar autoridad del reino sobre sus territorios. En Timoteo, 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice: el Ruach dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias puedan. Todo esto no solamente tiene que ver con los sistemas religiosos, esto tiene que ver también con lo que sucede en una sociedad. Entonces, todas las tendencias que hoy usted puede ver, de negar comer ciertas cosas, de no de tener cierto estilo de vida conforme a lo que ha sido establecido por el Eterno, es lo que ha estado advirtiendo Pablo desde hace mucho tiempo. Y hoy estamos viendo el fruto de esa conciencia cauterizada a nivel de naciones. Y eso quiere decir que estamos en un escenario profético para nosotros poder ejecutar sentencia y desmantelar a estos engañadores, desmantelar a estos apóstatas, desmantelar a estos que siguen doctrinas de demonios y tomar los territorios para la honra y la gloria de nuestro Rey. Entonces el Eterno nos está preparando para eso. Nos está llevando a una posición de autoridad. Y nosotros tenemos que entonces empezar a operar en esta dimensión.
Y tenemos que entender que nuestra posición militante es lo que el Eterno va a usar en esta temporada. En el libro de Isaías, capítulo 56, 17 al 19 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Ruach de Yahweh levantará bandera contra él. Amados, el Eterno nos está ungiendo, porque Él ha prometido que cuando el enemigo venga como un río, su Ruach se levantará como bandera contra él. Y esa bandera es la Keilah, esa bandera es su novia poderosa, militante. Es la unción del cuerpo que está naciendo de un remanente que elige obedecer la palabra de Elohim, que no elige seguir las doctrinas de los hombres, que elige apegarse a lo establecido por el Rey. Y nosotros tenemos la obligación de tomar esa voz y declarar la palabra de Yahweh en nuestra generación. Y ese espíritu profético es una barrera que nos queda. Es el último elemento de guerra que nos queda a nosotros. Levantarnos para usar nuestra vida como un instrumento profético, que está dispuesto a hablar desde la verdad, a profetizar desde la verdad, a declarar desde la verdad, para que todas estas cosas sean desmanteladas. Por eso es que todos estos movimientos tratan de callarnos la boca, de que no digamos nada para no ofender. Y hay gente que ha caído en ese juego. Hay creyentes que han caído en ese juego. No, mejor no digamos de estas cosas, porque si no nos vamos a meter en problemas. Pobrecitos, vamos a ofenderlos. Y esto no puede ser posible. Tenemos que abrir nuestra boca, declarar la palabra del Eterno. Y tenemos que realmente denunciar delante del trono de la justicia y la gracia de Elohim todos estos movimientos que han estado trayendo contaminación. Pero si hoy vemos, por ejemplo, una iglesia cristiana en muchas partes del mundo ordenando homosexuales como ministros y pastores, entonces tenemos que preguntarnos de qué grupo somos realmente nosotros. Y no podemos nosotros acondicionarnos a un sistema religioso. Y con el respeto de algunos, si seguimos siendo parte de un sistema tan corrupto y no somos verdaderos seguidores de Mashiach, entonces somos copartícipes de este pecado. Entonces la sabiduría, mis amados, nos está hablando de que tenemos que huir de la ira venidera y que tenemos que nosotros levantarnos, porque estos sectores que han contaminado diferentes aspectos de la sociedad tienen que secarse y desaparecer. Y la última esperanza de las naciones es la Keilah del Eterno. Una Keilah que se levanta para vivir en la santidad, para vivir conforme a la Torah y no aceptar el pecado y no traicionar los principios del reino. Porque si no vamos a construir a la destrucción, vamos a contribuir, a la destrucción de las naciones. Y seremos juzgados por ello. Si nosotros tratamos el pecado con transigencia, entonces tenemos los vínculos del pacto roto con el Eterno. Entonces tenemos que entrar en nuestro lugar de militancia, de autoridad, no estar conformes, no creer que esto no tiene que ver con nosotros, porque si entramos en esa área de pasividad, somos partícipes también de la maldad y el pecado que se mueve en las naciones. Que el Eterno nos ayude a levantarnos con su autoridad, que el Eterno nos ayude en estos días a alinear lo que tengamos que alinear, que el Eterno nos ayude a todos
a ordenar nuestro corazón, a extender la misericordia sobre lo que tengamos que extenderla, pero también a levantarnos para hablar las cosas como son y ser verdaderamente luz en medio de estas naciones y manifestar la autoridad de su reino. Así que el Rey nos ayude a ser esforzados y valientes en esta temporada.